Con estas bonitas vistas os damos la bienvenida a un nuevo reportaje de GAN Motor Spain. En este caso estamos en Mallorca para descubrir la historia de Gaspar Vallés, uno de los mejores pilotos que hubo aquí en el Campeonato Balear en los años 70 y en los años 80, y nos contará todas las historias que ha vivido de aquella época gloriosa corriendo aquí en Baleares. Bueno, Gaspar, cuéntanos cómo comenzaste a correr pruebas. Bueno, en el año 69 vi que hacían una carrera en el polígono aquí en Palma. Digo, y esto me gusta. Yo tenía un Mini 1275 hecho en España, y me atreví con el Mini y mira, así empecé. ¿Y qué pruebas empezaste a correr? ¿Rallys, montaña? Aquí en Mallorca solamente había en aquellos tiempos 3 pruebas de montaña y 2 rallies. Y eso es lo único que había que agarrarse a esto, y yo empecé corriendo esto. Un poco más adelante pues ya me atrevía a salir a Barcelona, que había más pruebas, pero al principio puedo decir que yo inauguré las carreras en Mallorca. Y ya después vinieron bastante gente a probar, pero duraban 1 o 2 carreras y ya se retiraban. Yo siempre era el mayorcito, venga. ¿Y qué diferencia había entre las carreras aquí y en Cataluña? Hoy Cataluña estaba mucho más avanzados, muchísimo más avanzados. Por esto yo desde aquel momento miré de tener un coche preparado ya en Barcelona. Aquí en Mallorca no había mecánicos suficientes para hacer un buen coche que corriera. Yo, a partir del año 73 estuve corriendo con coches preparados en la península. El Mini es una cosa un poco extraña. Yo corría con el Mini un rally y nos salió una rueda en una montaña, se fue para abajo una rueda de delante, y el copiloto me dice, Gaspar, ¿y esta rueda de quién es? Digo, hostia, es nuestra. Pues nos paramos, no la pudimos poner porque los tornillos se habían ido, pero fuimos a ver el rally, que por cierto este año habían venido 5 catalanes que hacían el Campeonato de Cataluña, que aquel año era Campeonato de Cataluña y Baleares. Habían venido la florinata de Cataluña a correr aquí el rally, y vinieron con un 1430 SEAT Grupo 1, y resulta que nos ganaron a todos. Y yo pensé, joder, este coche nos gana a nosotros, pues yo también quiero uno. Y me compré un 1430 Grupo 1, estuve 2 años corriendo rallies, que casi gané un rally y en otro hice segundo, y en las pruebas de montaña hacía el 15, el 16 y tal. Pero a través de esto conocí a Serviá Juncosa, a través de Juncosa, y me vendieron el 124 Grupo 5 que Serviá había empleado para el Campeonato de Europa de Cataluña. Había hecho cuarto Serviá, y compré este coche, el 73. Este coche lo tuve 5 años, del cual el 99% de pruebas las gané todas. ¿Y qué nos cuentas de este coche con una caja de cambios un poco...? Una caja de cambios muy rara. Era una caja de cambios estilo Juncosa. Manejaban primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. O sea, había una cosa que todo el mundo se extrañaba mucho, pero esto era así, esto lo hizo Juncosa. Y todo esto, mientras tú ya corrías en pruebas, lo compaginabas con tu día a día, con el trabajo. Yo era amateur totalmente. En casa teníamos tiendas de ropa y esto era un divertimiento, y también eran pocas carreras. Poco a poco, en vez de 5 eran 6, 7, y 2 o 3 veces que me salía a Cataluña para ver cómo estaban los catalanes, pues para mantener un poco la forma, porque si no, y dejar de correr, después no tiene forma. Y así fueron pasando los años.
Es curioso que aquí en Baleares corríais bastantes rallies y también subidas. Sí, claro, no había nada más. Sí. Ya había que correrlo todo, porque no te podías... Más adelante sí, cuando sobre el año 80 que me metí con el Talbot Rally, después ya solamente hacía montaña y pruebas en Cataluña, porque rallies el Talbot Rally no aguantaba. Pero si no tenías que correr con todo lo que había que correrlo, porque si no, 6 o 7 carreras al año es muy poco. ¿Y qué te gustaba más, rally con copiloto o subida en cuesta tú solo? Hombre, yo he sido más de subir en cuesta. No quiere decir que los rallies no me fuera mal, me iban bien los rallies, pero había que entrenar mucho más, cosa que yo tenía un trabajo bastante agobiado. Y una subida en cuesta en 2 noches te la aprendías y tal. Hoy en día, digamos que hay muchísima afición aquí en Mallorca. ¿Cómo era por aquel entonces? Ahora hay mucha afición, sí. Yo encuentro que ahora hay mucha afición de personas que van a ver carreras, pero los coches hay 5 o 6, todo lo otro es desguace. No hay dinero para tener coches buenos. En aquel tiempo éramos menos coches y por lo menos la mitad de los coches eran de categoría, por lo menos eran nuevos y tal, y ahora que no estoy muy metido ya, ¿eh? A mi edad ya no estoy, no sé si tengo permiso en decir mi edad, pero ya no estoy tan metido. ¿Y qué recuerdos o anécdotas nos puedes contar con ese SEAT que había sido de Salvador Servià? Puedo contar que cada vez que salíamos, cada 2 veces que salíamos, había que revisar el pillón de taquicorona de detrás, porque si no se rompía el grupo. Pero era un coche muy fiable, muy fiable. Tenía de copiloto a mi mecánico, cosa que mi mecánico tenía miedo. Y cuando hacíamos el rally era una disputa, nos insultábamos todo el tiempo, porque cada momento, frena, frena, que nos la vamos a pegar, y yo, cállate de una vez. Esto era nuestra conversación durante todo el rally. Y después del SEAT, saltaste al Simca para subidas. Un amigo mío tenía un Simca 1000 que había sido del doctor Alba y me dice, tengo este coche que me sobra, ¿lo quieres conducir? Yo estaba en seco, no corría aquel año, digo, venga. Y me gustó mucho, hasta que vi a Andrés Vilariño venir por aquí y nos metieron una buena paliza con los Talbot Xavi Goiburu. Y dije, no, esto no puede ser, yo necesito un coche como este. Y a través de Andrés Vilariño, el Goiburu me hizo un motor de estos, carrocería nueva, y dimos hostias a todo el mundo. Ni los Porsche nos ganaban. ¿Fue complicado que te llegara a hacer la carrocería y el motor? No, la carrocería fue fácil. La pedimos a fábrica y tenían carrocería limpia, sin nada. La aligeramos y tal, pero el motor y la caja de cambios de Goiburu fue... Andrés Vilariño fue el que nos lo consiguió. Me comentabas antes en el desayuno de que el Simca fue de los coches que mejor recuerdo tienes. Pues la verdad que sí. Era un coche que, aparte de que corría, se aguantaba muchísimo y con el ruido que hacía es que no podías ir despacio, tenías que ir deprisa. Era un placer, y además cuando bajábamos de la montaña, el público que te había visto, todos aplaudían porque el ruido que hacía nuestro Simca 1000 a 9.500 vueltas era un silbido que no hacía nadie. O sea, para mí era un coche ideal, se aguantaba, frenaba, tal, y eso que mucha gente dice, bueno, el Simca 1000 que es 4 chapas, no. Simca 1000 bien hecho, yo te digo, ni los Porsche nos ganaban. La Trona es una prueba del Campeonato de Cataluña que suele haber mucha participación, porque a los 15 días se hace el Montseny, Campeonato de Europa, y todas las barquetas de España van a la Trona a hacer manos. Y yo
y yo también con mi amigo Juan Tomás Bar nos fuimos a la Trona a hacer manos. Y cuando llegamos allí había una docena de sincas y como a mí no me conocían, me pusieron por en medio, por cualquier sitio, porque los más buenos salen al final. Me pusieron por en medio. Total, que empezamos entrenos y ya delante de todo. Ya todos los de los chincas vinieron a verme. Oiga, ¿y usted quién es? ¿Quién es usted? Ah, no, yo no soy nadie, no soy nadie. Y Xavi Riera, que era el jefe de los turismos en aquel tiempo en Cataluña, dice, uy, a este mallorquín dejarlo estar, que no vais a tener nada con él. Bueno, gracias Javi. Además el Javi también quedó detrás, en esta. ¿Te gustaba más correr aquí en la isla o en Cataluña? No, igual, pero en Cataluña tenía como un poco más de aquí, estaba todo muy visto. Y en Cataluña siempre ir a correr a Montserrat, que para mí Montserrat era una montaña que no se puede casi ni subir, y aquel tiempo cerraban la carretera para que hubiera el campeonato de España en Montserrat, que también la he hecho. Después del Cinca llegó un momento muy especial y una llamada de Renault Baleares, ¿no? Sí. Hacía pocas carreras que tenía yo con el Cinca bueno, con el pepino que nos habían hecho allí en Francia, y me viene Renault Mallorca, que los dueños eran amigos míos y tal, y me llaman y me dicen, ven hablaremos. Hablamos y, hola, ¿qué tal? ¿Has visto el pepino que hemos comprado, que tenemos aquí? Y tal. Sí, esto es el turbo con el culo gordo y tal. Y sí, ¿lo quieres conducir? Digo, claro que sí. Pues venga, pues nos traes 4 pelas y eres piloto oficial Renault. Y así fue, así, sin firmar ningún papel ni nada. Y al principio era un coche de calle. Era de calle, sí. Le pusieron, eso sí, pintaron como se pintaban en Francia, neumáticos, suspensión, todo menos motor. El motor no había forma de que nos mandaran las piezas para prepararlo a 30 caballos más. Tuve que hacer varias carreras, por cierto que gané 2 con el motor de serie. Cuando ya lo tuvimos trucado con este coche, siempre que terminábamos ganábamos. Lo que pasa es que muchas veces no terminábamos. Un día porque pinchamos una rueda a 14 kilómetros lejos de la meta. Llegar 14 kilómetros con 3 ruedas. Fuera rally. Otro día que teníamos que subir una montaña y bajarla, la Renault se encaprichó de que solamente era subir y bajarla no. Otro rally jodido. Y así tuvimos bastantes fracasos con el R5 Turbo, pero cuando terminábamos seguro que era primero absoluto. ¿Qué diferencia había en la conducción del R5, digamos, primera evolución, coche de calle, allá la última evolución que llevaste, un coche 100% de carreras? Que no es una comparación, es que no tiene comparación. Es llevar un coche preparado con relación corta, que te sube de vueltas así como quieres, que los cambios están más juntos, es un placer, porque el coche camina de serie, cada marcha, entre una marcha y la otra, te puedes pegar 300 metros para cambiar la marcha. El otro cada 1, 2, 3, 4 marcha, 1, 2, 3, 4 marcha, 1, 2, 3, 4 marcha. No tiene nada que ver un coche de carreras con un coche de serie. ¿Te llevaste muchos sustos con el R5 Turbo? Pues la verdad que sí. El R5 Turbo me ubico dentro de los coches de carreras bastante rápido, pero el R5 Turbo para mí tenía el defecto de que era muy corto entre ejes y muy ancho. Al ser tan corto, una pequeña variación del volante enseguida te pega el trompo, y había que ir muy alerta. Yo no tuve ningún accidente porque saber hacer el trompo a tiempo. Mejor hacerte el trompo que no pegar. Y hice de trompos todos los que quieras. Y después del R5 vino ya una etapa un poco diferente, ¿no? Bueno, sí, cuando teníamos el 5 ya a punto
y tal, tuve un percance en mi vida privada y tuve que dejar el 5 turbo. Pero como todas las cosas en la vida no siempre están mal, después se vuelven a poner bien, y al cabo de un añito esto me pegó por volver a correr, pero claro, correr con una máquina a este nivel pues se necesita mucho dinero, cosa que yo no tenía, pero así todo, con un poco de voluntad y alguien que me ayudó tal, pude alquilar un Porsche. Y la primera vez me fue bien, pero a partir de la segunda que llovió, las ruedas eran malas y me ganó todo el mundo. Y en la tercera, que era Puigmayor, que era allí donde yo quería que me vieran de verdad, pues se rompió el motor. Ya corté con gastar dinero. Porsche es un coche que cuando se te va a ir, te da un medio palmo, te culea medio palmo, que ya basta que te haga esto, le haces un poco de contravolante y lo salvas. Es muy noble el Porsche. Y el tema del sonido, una maravilla, ¿no? Hombre, el Porsche muy bien de sonido. El R5 Turbo no hacía ruido eso. Y a mí el ruido me cita. Por eso yo el 5000 que silbaba, aquello era un placer, mientras el Porsche también sonaba bien. ¿Qué nos comentas de la subida al Puigmayor? Una subida que para vosotros es como el corazón, ¿no?, de las carreras aquí. Hombre, el Puigmayor yo conozco bastantes subidas en cuesta por la península, tal. Para mí es la mejor subida en cuesta para hacer carreras de toda España. De todas formas, hay que saber que esta carretera no la hicimos nosotros los españoles, la hicieron los americanos para tener la base arriba del Puigmayor. La diseñaron los americanos y sabían de qué iban esta gente, ¿eh? Muy ancha, con curvas de toda clase, muy bien. Después de alquilar el Porsche, ¿hiciste alguna carrera puntual, no? No sé, mi nueva mujer quería que corriéramos y corrimos con un GT Turbo. Tuve que sacar la rabia un poco para que no quedar por detrás. Hicimos terceros después de los dos gordos, tanto del 5 Turbo como del Porsche. Hicimos terceros y mira, después ya no lo dejamos estar, que mis 45 años ya me valía la pena dejarlo estar. Y después de muchos años, pues bueno, un grupo de amigos decidisteis volver a las carreras con coches clásicos. Ay, sí, ya no me acordaba, sí. Ostras, tenía yo 64 años, que éramos un grupo, y somos un grupo de expilotos de aquellos tiempos que cada miércoles hacemos una comida, nos juntamos y nos contamos nuestras cosas, y es muy guapo hacer todo esto y tal, pero tenemos que comprarnos un coche clásico, pero así, antiguo, todos correremos juntos. Y venga, y así lo hicimos. Y al principio fue muy bien. Yo me compré un Alfa Romeo, bonito, en Galicia, vaya coche guapo. Y después se compraron BMW, Ford Escort, un montón de coches diferentes, éramos 7 u 8 y corríamos, pero a nadie le iba bien perder. Yo era el primero, yo era el primero de que hacer quinto o sexto. No me gustaba nada, pero había que espabilar. Y uno empezó por mandar el Escort a Inglaterra a preparar más. Yo mandé el Alfa Romeo a Italia a poner más motor. El otro, o sea, todos nos fuimos preparando, que ya en vez de llevar coches antiguos, eran renovados, que corríamos tanto como los modernos. Y quien más que menos se metía una torta y tal, y yo dije que va, yo a mis 65 años no puedo meterme una torta. Ahí dije, venga, ya basta, porque además no gané ninguna carrera, Me comentabas antes en el desayuno también que para ti las carreras lo fueron todo y algo de lo que más te ha gustado, ¿no?, de esta vida. Hombre, claro, es un deporte, cuando lo llevas en la sangre, no puedes estar sin hacerlo. Es un deporte que estira mucho. Por esto, mira
cuánta gente, la de millones que nos gastamos para poder correr carreras que no nos dan ni un duro, porque nosotros ganamos un trofeito así pequeño y nada más, o sea, pero yo ahora veo que hay unas 25 pruebas en Mallorca y en cada prueba hay como 50 o 60 participantes, pero es que unos participantes van a unas carreras y otras en otros, o sea, son más de 150 que corren, porque se tienen que distribuir porque no pueden pagar, también la inscripción es muy cara y tal. Hay mucha afición, la juventud lleva en la sangre, y es lo mejor de todo, porque una persona joven hacer locuras por la carretera es una gran tontería. Si uno quiere correr, tiene que apuntarse a carreras que hay unos circuitos y unas propiedades para poder correr y no hacer daño a nadie, ¿o no? ¿Qué sientes cuando escuchas la sinfonía de un Alfa Romeo o de un R5 Turbo, o ese sonido que tanto te gusta del Simca tantos años después? Sí, pero es que nadie tiene ya un Simca 1000 con estos ruidos, ya no hay. Dicen que en Francia hay muchos. Aquí hay un amiguete que tiene uno, el Todo Nicolau, que tiene uno muy guapo, pero cuando acelera, pobrecito, no lleva la caballería que llevaba yo. Bueno, Gaspar, no sé si habría algo más que te gustaría añadir al reportaje. No, estoy muy agradecido de que os habéis acordado de mí, porque yo a mis 82 años, parece mentira que alguien se pueda acordar de un vejete como yo. Y muchísimas gracias. Gracias a ti, Gaspar, por tu tiempo. Y si lo ven unos cuantos gallegos, yo pienso que tengo bastantes amigos en Galicia. Esperamos que os haya encantado este reportaje. Ya sabéis, dejar un buen like, suscribiros al canal y nos vemos en 2 semanas con un nuevo reportaje.